Bien, de esta forma termina el ciclo informativo a las 8:45, pero continúa las entrevistas y el análisis. Así que adelante, compañeros. Buenas noches. Muy amable Juan José, y a usted que nos deja ingresar a su hogar en este segundo segmento de su noticiero a las 8:45, le agradecemos la sintonía y el agradecimiento por permitirnos poner sobre su mesa el debate de los temas que definen la agenda noticiosa, sobre todo en esta etapa que vive el planeta, que vive Guatemala, sobre la COVID-19. Y para hoy hemos preparado dos temas que esperamos sean de su interés. En primer lugar, discutiremos sobre cuáles son los retos de una de las macrouniversidades de América Latina, la Universidad de San Carlos de Guatemala, una de las más grandes de la región, cuáles son las disposiciones y los retos que tiene al tener una población de más de 200,000 estudiantes. En el segundo tema, discutiremos ya los métodos innovadores que se están llevando en el país adelante para poder tratar la COVID-19, específicamente un tema que los médicos están operando en Guatemala, que tiene que ver con el tratamiento de plasma. Así que invitados para que se queden con nosotros y nos acompañen a lo largo de estas dos entrevistas, hoy viernes con María Inés Rivera. Muy buenas noches, María Inés. Buenas noches, Cristian. Es un gusto estar aquí contigo a las 8:45 en este viernes de lluvia, ¿no? Unas grandes lluvias las que están cayendo el día de hoy, que nos sorprende también 68 casos de COVID-19, así que hay que tener más precaución, ¿no? Estas próximas semanas en casa y con las medidas de higiene también. Evidentemente, la etapa de infestación ha iniciado en Guatemala y discutiremos sobre qué podemos hacer también para poder atender esta nueva dinámica que ha cobrado esta etapa nueva de la COVID-19 en Guatemala. Para iniciar, abriremos el debate con el señor rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el ingeniero Murphy Páez, quien nos acompaña para poder conversar sobre estos retos que la Universidad de San Carlos tiene para enfrentar toda esta dinámica que está implementando la pandemia. Señor rector, buenas noches, bienvenido. Gracias por la oportunidad y poder comunicarnos con la sociedad guatemalteca y sobre todo por este espacio directo también con nuestra comunidad sancarlista, que como bien tú lo mencionas, Cristian, no baja de 200,000 estudiantes, 10,000 trabajadores, y es la oportunidad entonces a también trasladar datos o decisiones que son de gran importancia y prioridad ante la pandemia que estamos enfrentando como país. Rector, pues para empezar, si nos puede poner un poco en contexto cuál es el estado actual ahorita de las clases de la Universidad de San Carlos, platicar un poco acerca también qué están haciendo, se suspendieron o no, si las están llevando a cabo vía con portales electrónicos, cómo está funcionando. Bien, básicamente nosotros como institución hemos venido analizando cómo se ha comportado esta pandemia a partir de los primeros días del presente año. Y por eso ya teníamos algunos criterios que sustentaban nuestra decisión, que fue tomada el 13 de marzo. Curiosamente fue el día en el cual aparece ya el primer contagio, pero ya la Universidad de San Carlos había tomado la decisión de suspender hasta el 14 de abril y nuevamente al 31 de mayo, y hoy precisamente 8 de mayo tuvimos sesión del Consejo Superior Universitario y hemos nuevamente reafirmado nuestra posición en que todavía no vamos a establecer un proceso de inicio de una situación presencial, ¿verdad? Y de un trabajo ya con la modalidad presencial. Sí hemos debatido sobre algunos aspectos importantes sobre los compromisos que tiene nuestra universidad, no solamente en el ámbito de docencia, sino también en la investigación y en aportes directos con esas alianzas con el sector externo. Por ejemplo, el dotar de servicio. Por lo tanto, sí hemos fijado algunos criterios mínimos para poder recibir muestras o darle seguimiento a algunos avances que tenemos sobre proyectos en específico y dejar eso como elementos esenciales, como servicios necesarios y prioritarios para que haya una presencia muy controlada, regulada de trabajadores en forma presencial. Pero estoy hablando de espacios de trabajo de no más de 4 personas que le darán seguimiento a convenios o contratos directos que tenemos con un sector externo de la universidad. Señor Pero en rector, el tema de la no presencialidad se mantiene, y como la Universidad de San Carlos prácticamente en un 90% en el mes de junio entra a un proceso de vacaciones, estamos preparando los escenarios a partir del mes de julio, no olvidando a odontología ni medicina, que son de régimen anual, pero que lo que hoy nos ha validado es que la teoría se está dirigiendo totalmente en forma virtual.
Señor rector, la universidad inició a tomar medidas inclusive antes que el gobierno central. Conocemos que la universidad tiene una comisión especializada para atender el tema de la COVID-19 en donde hay profesionales de diferentes unidades y de diferentes especialidades. ¿Nos podría ampliar al respecto de esta comisión? Sí, esta comisión, como bien lo mencionas, es multidisciplinaria y a eso me refería yo desde que empezamos el presente año a establecer las mejores figuras para que nos puedan guiar y orientar. Y básicamente hay mucho elemento, tanto local como internacional, para poder mantener nuestra postura a que, al contrario, nuestra situación de país entra ahorita al proceso exponencial y teníamos el elemento, el agregado a que no estábamos aplicando las pruebas necesarias, pero seguimos con la idea de que las disposiciones deben ser cada vez más duras todavía en este proceso, no al contrario de estarlas liberando. Yo sé que ese es un tema muy complejo que no lo logramos todavía establecer bajo la dinámica de país, pero al contrario, las disposiciones que se mantienen bajo la interpretación y análisis que hace esta comisión es de que no estamos en la mejor situación todavía como para poder empezar a hablar de la presencialidad en el caso de la Universidad de San Carlos. En el caso de país, siempre mantuvimos una postura de una cuarentena general, la cual nunca se dio, pero también sabemos que hay elementos que no están todavía adecuados para poderla sustentar en términos de la dinámica de funcionamiento de país, pero que bajo la dinámica de salud, de protección de la propia vida, sí debería de darse. Hoy, con más razón, vemos la cantidad de casos que se siguen dando y que en determinado momento todavía no estamos en las condiciones para poder hablar de flexibilizar algunas decisiones. Como universidad, entonces, nuestras disposiciones que emanan de esta comisión solicitan y recomiendan a nuestra universidad, que es nuestro campo de competencia, a que continuemos con algunas disposiciones que lamentablemente evitan la presencialidad, pero que protegen la vida. Y esto es una proyección que durará todo el presente año. Por lo tanto, hoy mismo se debatía si declarábamos ya oficialmente el 2020 como un año académicamente sustentado en la virtualidad. Pero queremos seguir platicando de algunos temas para poder considerar si se da la opción A, que algunos laboratorios que son muy importantes, o el mismo regreso de nuestros jóvenes estudiantes a los hospitales, nos va a dar algún criterio que no estábamos en las condiciones hoy de regular al respecto, sino esperar un poco más. Pero ya hay un buen porcentaje de estos elementos de la comisión que hoy estamos visibilizando, la que nos da la orientación a que debería estar todo ya en un carácter virtual. Ahora bien, rector, entonces, ¿qué sucede con todas estas personas que iniciaron este año su ciclo universitario? ¿Las clases se van a suspender? ¿Se da este tiempo como perdido? ¿O qué sucede de aquí en adelante? Nunca hemos suspendido, al contrario, nos hemos sostenido bajo la virtualidad. Sabemos que no tenemos todas las condiciones ni de país, porque hablaríamos incluso del nivel medio, el nivel inicial primario, pero como universidad hemos querido no caer en esa situación de hacerle un gran daño también al país, porque la Universidad de San Carlos representa una parte importante de un semillero de donde se están formando recursos humanos importantes, ¿verdad? Profesionales que son necesarios darles como aporte al país en ese desarrollo productivo en general, diverso, multidisciplinario, pero que hubiera sido bastante contradictorio que nuestra universidad el 13 de marzo o ahorita en abril, recientemente en abril y ahora en mayo o junio, tomáramos la decisión de suspender. Ya estamos comprendiendo hacia dónde tienen que ir los criterios de calidad para que las metodologías que hemos empezado a aprender, porque incluso somos profesores, la gran mayoría de una formación del siglo XX, hoy trabajando con jóvenes del siglo XXI, juntos, conociendo de tecnologías, sabidos de que también no hay una conectividad garantizada al 100% y que también causa un impacto a la economía de los propios estudiantes y docentes, y también los trabajadores en el teletrabajo, en el trabajo en casa, pero es donde hemos también dicho frontalmente al gobierno central que pueda privilegiar un subsidio a la educación, pero no hemos suspendido, hemos mantenido nuestra postura en el tema de rescatar lo que podamos rescatar, adaptar lo que podamos adecuar bajo las competencias necesarias de los perfiles que tenemos que formar y egresar, pero en ningún momento tampoco estamos en una situación de bajar a un extremo límite
nuestra calidad. Por esa razón, hoy mismo el Consejo Superior Universitario, en sus debates, tomó la decisión de no aprobar en ningún momento las dos solicitudes que están haciendo la Organización de Estudiantes Universitarios, la Asociación de Estudiantes Universitarios, AEU. Número uno, de un ingreso automático de todos los estudiantes de nivel medio es imposible. Crearía un gran caos en nuestra universidad para los próximos 10 años. Y número dos, el ganar automáticamente solamente por haberse asignado un curso, en ningún momento vamos a validar una aprobación por decreto automática. Por lo tanto, son dos criterios que no sustentamos y por otro lado, más bien validamos otras medidas importantes para nuestra universidad. Por ejemplo, año con año evaluamos a los docentes. Decidimos que esta evaluación del año 2020 debe permanecer, debe de continuar, pero reorientada a hoy los criterios y factores que nos den un escenario más concreto sobre la educación a distancia con entornos virtuales. Y esa posibilidad se logró hoy sustentar y vamos con la evaluación docente con un sustento hacia las metodologías innovadoras que tienen que quedarse ya hoy en nuestro sistema educativo. Y no hablo solo de USAC, sino de todo el país. Señor rector, Señor rector, ¿qué pasa con las carreras técnicas y aquellas carreras que tienen un importante componente de trabajo en laboratorios? Conscientes además de lo que usted ha referido, de estudiantes de medicina que a partir de su cuarto año reciben inclusive clases en los centros hospitalarios. Bien, por esa razón, hoy no decidimos todavía ser muy drásticos o muy rígidos en dejarlo todo bajo una modalidad virtual, que todavía hay periodos de tiempo que tenemos que extraer en reuniones permanentes, como lo hemos estado al día de hoy. Es bien complejo reunir a un ente colegiado de más de 40 miembros, pero nos hemos puesto de acuerdo coherentemente en privilegiar la vida y la salud y sostener en la medida de lo posible la calidad académica a través de estas metodologías innovadoras. Pero somos claros y directos en reconocer lo que tú mencionas y por esa razón también hay un debate en nuestra propia comisión que está dando una orientación a que bien pudiéramos regresar, por ejemplo, en septiembre, octubre, parte de noviembre, a poder regular con números manejables bajo los protocolos de bioseguridad. Es decir, si hay 40 estudiantes en un laboratorio, reducirlo a 10 y poder hacer sesiones presenciales para rescatar algunos aspectos importantes de la formación técnica de esas carreras de las ciencias exactas. En el caso de salud, el poder reconocer que ya salieron jóvenes estudiantes hoy a hacer su EPS rural este lunes 4 de mayo, que actualmente están reubicados en lugares que estratégicamente cumplen con ciertas garantías, que son lo que demanda hoy los protocolos. Pero quisiéramos también decir frontalmente en que no hay una comunicación divorciada con los jóvenes, ni con los propios alcaldes, ni gobernadores, para monitorear que se cumplan algunas condiciones mínimas pero necesarias para que nuestros jóvenes también aprendan en el propio campo la necesidad del ser formado en las ciencias de salud, ya que eso no se puede garantizar en la virtualidad en un gran porcentaje. Pero hoy entonces entra el debate a que todavía se puede hablar de áreas dentro de los centros hospitalarios donde los chicos de cuarto, quinto puedan ser ubicados en determinados periodos para poder validar algunas prácticas necesarias en el perfil del médico. Por esa razón, nos dimos todavía un compás de espera a continuar analizando cómo van estos contagios, cómo se comporta, cómo el protocolo interno de la propia Facultad de Medicina, de la Facultad de Odontología, de la Facultad de Farmacia, a definir en su capacidad de unidad académica autónoma, bajo sus conocimientos propios, porque nosotros como Consejo Superior Universitario no le vamos a imponer tampoco a una unidad académica, pero sí le vamos a pedir que nos dé a conocer sus criterios para poderlos acompañar y respaldar. El tema del EPS rural fue aprobado por el Consejo Superior Universitario, media vez se le dé los insumos, se le dé el equipo básico de protección a nuestros jóvenes estudiantes. Hoy lo logramos con nuestro propio esfuerzo y con colaboración de ONGs que nos dieron algunas donaciones para poder equipar a nuestros jóvenes durante un mes y medio. Nos falta un mes y medio más y como bien tú dices, nos faltan otros grupos de jóvenes que no solamente son del sexto año, sino también tenemos a los jóvenes de cuarto y quinto, como bien lo mencionas.
Ahora bien, señor rector, también preguntan, por ejemplo, qué va a pasar con el tema de graduaciones. ¿Se va a poder seguir con el procedimiento o se suspende o qué sucederá respecto a esto? Es que yo quiero ser claro, no hemos suspendido nada. La verdad es que vamos poco a poco avanzando, pero estamos satisfechos porque estamos graduando. Hoy mismo graduó la Facultad de Veterinaria y hoy graduó la Facultad de Farmacia, por dar 2 ejemplos. Veterinaria no menos de unos 4 profesionales y farmacia no menos de unos 12 profesionales. Y así han venido otras unidades académicas. O sea, no hemos detenido ni suspendido nuestra actividad. Lo que reconocemos, y todos lo sabemos, que así como ha impactado otros sectores que tienen sus propias formas de funcionamiento, a nosotros obviamente nos vino a reducir en un gran porcentaje nuestra capacidad. Si hoy graduamos tal vez a unos 20, hoy hubiéramos graduado tal vez a unos 100 si hubiéramos estado en condiciones normales, pero estamos graduando. Y aquí es un llamado también a que nuestra Universidad de San Carlos, como es una macrouniversidad, como es tan compleja, también hay una llamada a reflexión para que hay unidades académicas a que entiendan que no estamos suspendidos. Y lo hablo de esta manera porque no puedo garantizar que el 100% de nuestra universidad esté consciente de lo que estamos haciendo y del esfuerzo que queremos seguir haciendo por salvaguardar la vida y la salud, pero tampoco perder la academia, porque hubiera sido una decisión muy fácil y hubiera sabido que eso hubiera impactado negativamente a la economía del país en determinado momento. No solo la economía, ¿verdad?, sino a todos los sectores donde inciden nuestros más de 200 profesiones que sacamos como universidad. Señor rector, hay facultades que son realmente masivas, Derecho, Ingeniería, Ciencias Económicas, que son realmente de las que solamente una facultad es más grande que muchas de las universidades del país e inclusive de algunas universidades de Centroamérica. ¿Cuáles son los retos a futuro si esta pandemia requiere el distanciamiento social, teniendo en cuenta que algunas de estas facultades mencionadas tienen problemas de hacinamiento en sus aulas? Sí, lo reconocemos. Y hoy es muy noble el aplaudir, por ejemplo, la Facultad de Ciencias Económicas, a nivel del campus central es la más grande, más de 25,000 estudiantes, y que realmente su asignación, que son datos que hemos manejado, no ha tenido una variación considerable en relación al año 2019. Entonces vemos asignaciones de estudiantes muy similares, con porcentajes muy parecidos, equivalentes, y por lo tanto la aplaudimos, y que al día de hoy ha sido una facultad que no hemos encontrado ninguna molestia a nivel general, sino al contrario, un compromiso. Y incluso mencionando algo más, Cristian, son de nuestras facultades que tienen una muy buena cantidad de historia y que al día de hoy tienen profesores de cierta edad considerable, que representa experiencia, que representa conocimiento, pero que se han comprometido a aprender las mismas tecnologías, y vuelvo a decir, formados del siglo XX hacia atrás, y que hoy con jóvenes del siglo XXI están aprendiendo a la par de ellos, y eso es lo que también tenemos que rescatar y reconocer. Si quisiéramos hablar de algo positivo de la Universidad de San Carlos, o sea que hay muchas cosas que podríamos hablar históricamente hoy, de ese compromiso de docentes de cierta generación con jóvenes de la época actual, aprendiendo juntos, porque incluso los jóvenes de la época actual empiezan a conocer y familiarizarse con estas tecnologías. Estoy seguro que lo bueno que va a quedar de esto es que nuestra universidad va a poder romper esa brecha digital, poder avanzar considerablemente a lo que hoy son las nuevas tendencias de formación, maestrías y doctorados. Incluso ya las estamos aprobando, ya las estamos formulando con apoyo incluso de universidades internacionales que han confiado en nuestra historia y en la capacidad de nuestra universidad. Pero esto para nosotros es un boom importante que hay que rescatarlo. Que hay problemas de conectividad de país, las hay, pero USAC no puede subsidiar todo, ni USAC lo puede resolver todo. Somos la educación estatal, somos la pública, somos la educación superior que le debe de llegar a todos los jóvenes, que en su gran mayoría sean de escasos recursos. Ahí es donde vuelvo a reiterar un subsidio a la educación en el tema de conectividad, en el tema de tecnología. Si es posible que ni entre ese dinero a la Universidad de San Carlos, pero que se vea la orientación. Ahí es donde un gobierno va a demostrar que está pensando en los jóvenes, que van a ser en determinado momento los futuros líderes de esta nación. Ahora bien, señor rector, entonces, digamos, los exámenes privados, por ejemplo, también se estarán llevando a cabo de la misma forma en la que usted le está diciendo en estas plataformas, ¿cierto? Todo.
Ah, ok, perfecto. Señor rector, a la universidad se le ha visto muy activa enfrentando a la pandemia de la COVID-19. Han habido equipos de estudiantes, de profesores, de investigadores haciendo planteamientos interesantes, como inclusive mecanismos para la asistencia de personas que requieren el poder ventilarse de manera mecánica. Se ha identificado también la distribución de máscaras. ¿Cuáles han sido los principales aportes que la universidad pública ha hecho a la sociedad en general en medio de esta pandemia? Básicamente, como bien tú lo mencionas, nosotros reconocemos que el sector hospitalario ha estado abandonado durante años. Y en ese proceso hemos aceptado y reconocido que nuestros trabajadores, incluso propios estudiantes a nivel de el sexto año y residentes, han estado desprotegidos durante años. Y hacia ahí dirigimos parte de nuestro trabajo a generar equipo de protección personal y en ese sentido aprender de lo que ha realizado universidades internacionales y poder validar a nivel interno algunos prototipos y encontrar buenos guatemaltecos empresarios que también nos han apoyado para industrializarlos, porque obviamente no tenemos la capacidad de poder generar miles de dispositivos que hoy sean necesarios, pero bajo esfuerzo se han logrado algunos elementos claves, como bien tú mencionas, las caretas faciales, hoy las cajas de intubación que es necesario para los anestesiólogos o el mismo médico que en determinado momento tiene que hacer una intubación, y también hoy cápsulas para proteger el traslado de pacientes a través de estos trabajadores y de estos grandes guatemaltecos como lo son los paramédicos o los bomberos. Pero mucho de esto no se ha logrado hacer con gran impacto porque lamentablemente no hemos encontrado la cantidad de empresarios que puedan involucrarse en esto. Pero sí sabemos que como Guatemala se está uniendo poco a poco, pero al ritmo que deberíamos de estar incidiendo no lo hemos logrado, pero solicitamos siempre el apoyo y respaldo porque lo que se busca hoy es esa alianza estratégica para poder llegar en el tiempo oportuno, no después de que ya estemos lamentándonos o viendo datos que no son positivos. Pero este es un tema donde también se creó y constituyó un comité científico que hoy está haciendo recomendaciones que a veces no deberían de darse, pero deben de visibilizarse y externarse, como la poca comunicación que tenemos con el sector gobierno, entiéndase Ministerio de Salud Pública. Hay información que obviamente necesitamos para poder continuar validando algunas decisiones. Tú mencionabas al inicio de esta transmisión el acceso a plasmas o el trabajar con sueros, como ya lo está haciendo algunas universidades, incluso nuestra hermana Universidad de Costa Rica, la UCR, pero sí necesitamos que un comité científico, hoy mismo hay asociaciones de especialistas que se pronuncian, pero en esa capacidad de proponer necesitamos respetar protocolos de confidencialidad como estamos dando, como debemos de propiciar, pero no hemos empezado a hacer pruebas en los laboratorios de farmacia ni en los laboratorios Larsa regional, en el caso de veterinaria y zootecnia, a pesar de que ya fueron validados, pero no logramos todavía que se nos dé la autorización para empezar a hacer las pruebas. Necesitamos algunos datos claves de los propios pacientes tratados, obviamente con el respeto a su propia identidad, a sus datos personales, pero sí necesitaríamos que el ministerio nos apoye y colabore para que también empecemos a hablar del propio tratamiento del COVID-19 y no solamente estar haciendo cosas aisladas. Y lo digo de esta manera porque incluso hubo algún momento donde se empezó a tratar de impulsar algún producto para sanitizar algunas áreas, incluso no son recomendables para el ser humano. Las mismas fórmulas de esos componentes, esas mezclas que hoy se están generando como producto y se les traslada y se les esparce a nuestros guatemaltecos, también debe haber criterios científicos. Yo creo que hay algo importante en este país que es el Consejo Nacional de Salud y que eso es por un decreto gubernativo con ya figuras específicas como el propio ICS, que ha sido un debate en estos últimos días sobre el actuar del ICS y donde el mismo ICS se viene y defiende, pero el Consejo Nacional de Salud tiene presencia del ICS, tiene presencia de las universidades que tienen la Facultad de Medicina, tiene presencia de las gremiales, la Asamblea de Profesionales, que también es necesario que se pronuncien y que se sumen a estos esfuerzos,
Y ahí es donde vemos oportuno que instancias que se han logrado como país se deben de establecer. Hacia ahí vamos en ese tipo de aportes donde quisiéramos en determinado momento que el Estado busque las mesas de trabajo que correspondan para poder propiciar este tipo de agendas que son importantes para que podamos hacer un combate más eficiente. Pero la universidad continúa haciendo sus análisis, ya no queremos estar sacando algún tipo de comunicado o pronunciamiento que más bien nos distancie, sino al contrario, hoy tratar de ver cómo a lo interno logramos mejorar nuestras condiciones como universidad y no ser un foco de contaminación en ningún momento. Sabemos que el 2020 es un año ya golpeado, castigado, pero que lo podemos rescatar y todavía salvaguardar, pero con decisiones inteligentes y que hacia la comunidad externa podemos seguirlos apoyando. Ser la única universidad que hoy sacó a más de 300 estudiantes a hacer un EPS rural no es ser una universidad que no piensa en sus estudiantes, que al contrario sabe la mística y la misión que representa ser un profesional de las ciencias médicas y que hoy va a ir a ayudar en temas de desnutrición, hoy temas de salud pública, no necesariamente solo el COVID-19, están creando una gran mortalidad en Guatemala. Así que hacia ahí solo el hecho de haber sacado a más de 320 estudiantes este lunes 4 de mayo merece el decirle a la universidad que está comprometida en este tema. Y como obviamente también tenemos nuestra responsabilidad en el tema de investigación, hemos recibido más de 60 proyectos con fondos propios de USAC que se están evaluando para el propio tratamiento y acompañamiento de cómo hacer las medidas y acciones que correspondan del COVID-19. Por ejemplo, las aguas residuales. Ya se menciona que las mismas aguas residuales, esos desechos líquidos que se generan en nuestras propias viviendas o sector en general de la universidad, del país, productivo, de economía, etcétera, sus mismas aguas residuales transportan posibles contagios del COVID-19, ¿verdad? Estos microorganismos que al final tenemos que debatir si corresponde o no, si se sustenta o no dicha investigación. Pero ahí aparece nuevamente, para poder concluir esta parte, en las mismas plantas de tratamiento que nunca se han hecho en este país y que hay decretos y regulaciones y responsabilidades donde las mismas municipalidades y el sector productivo, incluso nosotros como instituciones, debemos de tener plantas de tratamiento. Hasta ahí van. Hay muchos temas que podríamos ampliar, pero hemos privilegiado un presupuesto de investigación para hacer más proyectos y ahí es donde también hay otras instancias como la misma CENACYT, puede ser otro lugar de encuentro de científicos académicos dando la orientación que corresponde. Aplaudimos que este sector de médicos se nos da a conocer, especialistas en temas epidemiológicos, infectólogos, virólogos, se han reunido con el presidente y ojalá han llegado a un consenso y el día de mañana conocer las nuevas regulaciones que nos va a dar nuestro señor presidente. Señor rector, nos acercamos al cierre de esta entrevista. En los minutos que nos quedan, ¿cuál es su mensaje a la comunidad universitaria y a la sociedad en general en torno a cómo enfrentar la COVID-19, pero sobre todo la etapa que venga a continuación para reactivar tanto las actividades académicas como los aportes que la universidad hace a la sociedad? Confianza, el poder valorar que lo que hemos hecho todos en esta suma de esfuerzos no debe de debilitarse en este momento, que al contrario debemos de ser muy coherentes e inteligentes en reconocer cómo se está comportando este contagio, no solamente en Guatemala, sino a nivel mundial, y que tenemos que seguir todavía aprendiendo de cómo establecer ese tipo de criterios de nosotros mismos como personas, el poder tener las salvaguardas necesarias, los procedimientos necesarios, los protocolos, en otras palabras, pero confianza en que estamos saliendo de esto, que los científicos también del mundo van a producir los tratamientos necesarios, que quisiéramos contribuir y lo podemos hacer, pero que valoremos nuestras capacidades y que Guatemala al día de hoy, si los datos que hoy tenemos son datos totalmente sustentados y reales, estamos en una situación todavía privilegiada, eso lo tenemos que valorar, pero por el contrario, establecer criterios todavía que nos den la confianza que vamos a salir de esto en el tiempo más corto necesario y que realmente tenemos una capacidad como país, hemos tolerado catástrofes
históricas y hemos salido adelante. Si esto vino para quedarse, es también para poder adaptarnos a cómo comportarnos ante esta situación. Hemos aprendido, nos hemos educado, hemos tenido disciplina y lo hemos hecho muy bien. Así que mis aplausos para toda Guatemala, mis aplausos para la comunidad universitaria, aquellos que saben, tenemos que sacrificar en determinado momento algunas de nuestras condiciones, porque no estamos en una condición normal, pero que vamos a salir adelante. Y nuestra universidad se compromete, que haya confianza, es mi mensaje principal. Agradecemos que haya tomado esta comunicación, señor rector, y por la información que ha trasladado a la sociedad guatemalteca y a la comunidad universitaria. Muchas gracias. Bendiciones. Gracias, muy feliz noche. A usted que nos acompaña y nos permite poner en su mesa la información, le invitamos a que se quede con nosotros, porque al volver, como ya el rector lo mencionaba, vamos a discutir sobre tratamientos innovadores que se han venido desarrollando desde el sistema de salud guatemalteco. Recuerde que acá le tenemos el mejor enfoque noticioso.